señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos reunimos para hacer este ratito de oración ante el Santísimo Sacramento en este retiro mensual de junio. Y es lógico que hablemos del tema que nos presenta la festividad del Corpus Christi, la festividad del cuerpo y la sangre del Señor, que celebramos el domingo pasado. Y meditemos aquí ante Jesús sacramentado, como ya decía, sobre esta devoción que espera de nosotros una respuesta de fuego, una respuesta más comprometida. En una palabra, espera más amor. Recordemos que el Señor dice: fuego he venido a poner a la tierra y que quiero sino que arda. Por supuesto que lo que quiere el Señor es que ardan los corazones en el fuego de su amor. Nos preguntamos, ¿cómo nació esta fiesta? Es muy interesante. Los temas del retiro de hoy, uno es esto del Santísimo Sacramento del altar, el cuerpo y la sangre del Señor, y el otro tema es el Sagrado Corazón de Jesús. Pues ambos temas, ambas fiestas fueron pedidas directamente por Jesús. Esto no es extraño, hago un paréntesis, porque la liturgia no es invención humana, es el encuentro del hombre con su teología que asciende hasta la cima de ese momento santo, y Dios que baja por compromiso de amor justo a la cima del hombre, pues ahí se encuentra el hombre con Dios. Pero por supuesto que la liturgia es está dictada sobre todo por Dios, por el deseo de Dios. Cuando Moisés le dice a Faraón que tiene que salir porque Dios le pide que vaya a ofrecer un sacrificio en el desierto, le dice al faraón esto, y el faraón le dice: ¿dónde? Pues exactamente no sabe. ¿Cuándo? Exactamente tampoco sabe. Y entonces le dice al faraón: vete con los hombres solo. Y Moisés le contesta: no, tienen que venir también las mujeres y los niños, las familias completas. Y entonces el faraón le dice: váyanse ustedes, pero dejen a sus ganados. Entonces le dice Moisés: no puedo dejar los ganados porque no sabemos qué nos pedirá el Señor que ofrezcamos. Y recordemos, ellos ofrecían los ganados, ¿verdad? Y también lo mejor de los cultivos, pero en este caso los ganados, algo de los ganados. ¿Y qué nos encontramos? Con que Moisés no sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde, o sea, con qué lo va a dictar Dios. Y como no cede el faraón, entonces vienen las 7 plagas y todo esto. Pero sale Moisés, y Moisés recibe después indicaciones muy precisas de cómo tiene que construir el arca, de cómo tiene que ser el tabernáculo, ahora le decimos tabernáculo al sagrario, ¿verdad? Porque ahí está Dios. Y entonces, pero literalmente le fue diciendo todo. Y cómo se tenían que vestir los sacerdotes. Y eso es un patrón que rige hasta ahora. Hay unas cosas que por supuesto las ordenamos a los hombres, pero lo esencial y lo que parece que no es tan esencial también lo dicta el Señor. Bueno, pues esta fiesta hay que conocer su historia para conocer el peso de su identidad. También hay que saber la relación que tiene Cristo con esta fiesta y sabernos comportar como los santos eucarísticos. Hoy quiero mencionar a Santa Juliana de Cornillone, al Papa Urbano IV, a Santo Tomás de Aquino y a San José María, que era un hombre, un santo
eminentemente eucarístico. Entonces, hay que saber que Santa Juliana de Cornillone, en el año 1208, o sea, en el siglo XIII, está de superiora en el monasterio de Lieja, y en ese monasterio se tenía mucha devoción a la Eucaristía. Veamos pues que siempre hay como un receptáculo de la gracia. En la medida de la capacidad de lo que es del receptor, Dios puede también extenderse y explicarse. Entonces había como un ambiente propicio allí. Ahí se empiezan a dar las bendiciones con el Santísimo, como las tenemos ahora, ¿verdad? Aquí en El Salvador hay bastante devoción al Santísimo Sacramento. Esas capillas de exposición y las bendiciones, y también se hacen las procesiones, y se toca por primera vez la campanilla que tocamos nosotros en la consagración todavía, en ese monasterio o convento, no me acuerdo si eran monjas o hermanas. El punto es que Santa Juliana de Cornillone es la superiora y tiene una visión repentina. Ve la luna, pero a la luna le falta una parte. Yo entiendo que no era una parte como la que le falta al ciclo de la luna, ¿verdad? Sino que era algo especial. Entonces cuando ve eso ella se admira y Jesús le dice, o sea, la visión viene acompañada con una locución. Jesús le dice que al ciclo litúrgico, que es bello, porque es la expresión de la redención, le falta, tiene un hueco, ¿verdad? Le falta algo importante, que es la fiesta al cuerpo y la sangre del Señor. Entonces esta mujer es superiora, pero eso es lejos de Roma, ¿verdad? No tiene muchas influencias, pero alcanza a su obispo. Y así tiene Dios las cosas previstas. Ese obispo es elegido papa y es Urbano IV. Y entonces Urbano IV prepara los estudios porque él ya veía la conveniencia y conocía a Santa Juliana de Cornillone. Entonces, pero muere antes de implantar la fiesta. Pero deja los estudios y el siguiente papa, de las primeras cosas que hace es tomar aquí la batuta y pone la fiesta. Y como todo, seguramente esto no lo sé, las fiestas comienzan a ser locales, luego regionales, luego nacionales y por áreas, hasta que si la cosa toma y se ve que Dios lo quiere, pues se hace universal. Y entonces, ¿qué hizo el Papa? Como tenía que celebrarla con la misa y todo, pues, y el oficio divino, entonces le pidió a Santo Tomás y a San Buenaventura que compusieran el oficio divino y la Santa Misa. Y cuando se presentaron a entregar sus papeles, el encargado, no sé si era directamente Urbano IV, me parece que no, le pidió a Tomás que leyera. Y tanto Tomás empezó a leer, y era tan bello, es tan bonito esa misa que la decimos todavía ahora, Chivabiteus adi profumente, dice, nos dio el Señor lo mejor de su alimento, de su trigo, y les dio a beber miel sacada de la roca, que son riquezas, ¿verdad?, bien bonitas de la Sagrada Escritura. Y entonces el San Buenaventura, bajo el hábito, recordemos cómo San Buenaventura era franciscano, y entonces fue rompiendo su trabajo, porque pues reconoció que lo de Santo Tomás era mejor. Santo Tomás es un cantor de la Eucaristía, tiene muchos himnos preciosos. San José María nos pidió a los del Opus Dei, pues a todos los cooperadores que vienen por aquí, que meditáramos el jueves, que es el día que se dedica a la Eucaristía, el Adoro te devote, es un himno que comienza así: te adoro con devoción, Dios escondido. Y entonces, pero ese escondido es precioso porque cuando se esconde un niño es para que lo encontremos, quiere que lo encontremos. Y cuando se esconde un adulto es que no quiere ser reconocido, quiere pasar oculto. Pero Jesús nos pide que nos hagamos niños. Entonces juega con esa dinámica, con esa psicología y quiere que le descubramos.
Pues Santo Tomás escribe muchos poemas y tratados preciosos, tanto que al final de uno de ellos no sabía si había escrito bien sobre la Eucaristía, y entonces le dijo al Señor: Tome bene dixiste de me. Señor, Tomás, has hablado bien de mí. Pues estando ya para morir Santo Tomás, experimentando que las fuerzas se le iban apagando y que presagiaba su marcha de este mundo, pidió que le trajeran con gran devoción el viático, que es, así se llamaba antes, que es la unción de los enfermos y la Eucaristía. Entonces, pues esto lo hemos de hacer nosotros, porque aquí ahora se espera que el enfermo esté, como se dice, ¿verdad? Pero boqueando para llamar al cura. Y el cura ya llega, como dicen también aquí, que apenas alcanza, ¿verdad? Bueno, el punto es ver lo que hace Tomás. Pide el viático como provisión para la eternidad. Y entonces estaba en un monasterio que por accidente se había tenido que albergar ahí. Entonces, y el monje benedictino, el abad y sus hermanos se lo llevan, y entonces él estaba muy enfermo, pero se baja de la cama, se postra de rodillas, débil de cuerpo, dice su biografía, y fuerte de espíritu, con lágrimas deseó el encuentro de su Señor. Luego, como era costumbre en esa época que la gente moría con más conciencia que ahora, ¿verdad?, se le preguntó si creía que esa hostia consagrada estaba ahí el verdadero Hijo de Dios, nacido de María, colgado del patíbulo de la cruz, muerto y resucitado por nosotros al tercer día. Era el rito del momento, y en voz libre y devoción y lágrimas respondió, dice la biografía: tengo por cierto que Él es el verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo de Dios Padre y de la Virgen Madre. Creo con el corazón y profeso con la boca lo que el sacerdote me acaba de preguntar sobre el Santísimo Sacramento. Bueno, es bien importante esto, ¿verdad? ¿Por qué hacían esas preguntas? Porque, como decía San José María, el sacramento de la Eucaristía anuda todos los otros misterios, pero misterio en teología significa una verdad que está por encima de nuestra capacidad de entender, pero es verdad. Entendemos parte y vemos que no es antinatural, pero es un misterio que nos supera. Entonces ahí está anudada la Santísima Trinidad, la encarnación del Hijo de Dios, pues la muerte y la resurrección, la vida eterna, la concepción de María Santísima, Inmaculada, y después la vida de la gracia, pues muchísimas riquezas, ¿verdad? Muchísimas riquezas. Yo pienso que tenemos tema con lo que ya hemos visto para meditar. Yo solo tocaré unos puntos en esta meditación para que tú por tu cuenta lo desgranes en los próximos días. Recordemos, pues, sigamos volviendo a los evangelios, con el gran significado que tienen allí los banquetes y las comidas. Así rápidamente te recuerdo que Mateo, después de ser llamado por Jesús, le da un banquete y luego ya no le deja para siempre, le acompaña siempre. Magdalena encuentra su conversión y su perdón en una cena donde lava a Jesús los pies. Son cosas que nosotros espiritualmente podríamos procurar en estos encuentros con Jesús. Zaqueo da un banquete a Jesús donde se convierte él y toda su familia, toda su casa. Ustedes que son padres de familia, la misa con la familia es maravillosa, maravillosísima. Varias parábolas de Jesús hablan del banquete de bodas, a que Jesús quiere, el rey quiere que lleguen todos. Cuando no llegan los previstos, manda llamar, que busquen por los caminos y a todos los que encuentren, porque quiere que se llene su casa. Pero unos invitados van y otros no. El hijo pródigo, una parábola del hijo pródigo, el padre le recibe al hijo con una fiesta, es decir, con un banquete. El ambiente de la multiplicación de los panes y de los peces se da el día anterior a que Jesús pronuncia el discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm.
donde Él dice que nos da el pan de vida. Mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Quien come de esta carne y bebe de esta sangre vivirá para siempre. Pero también vemos ahí como reacciones diversas, ¿verdad? Unos creyeron, otros protestaron, otros se fueron y le abandonaron. Pero siempre es así porque Él cuenta con nuestra libertad de respuesta. Y la última cena, ¿te acuerdas cómo dice San Juan? Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es decir, con un amor que ya no se puede amar. Y sabiendo que se le echaban las horas amargas encima, entonces pasa a la última cena. Y les dice, he deseado ardientemente comer este cordero con ustedes antes de padecer. Sabía que iba a padecer, pero se mantiene en su propósito. Sabía cómo lo íbamos a tratar, pero nos ama por encima de nuestra respuesta. Nos ama porque somos sus hijos y siempre nos ama con amor incondicional. Y entonces dice, tenía el corazón en prensa, un dolor en el pecho esperando que llegara este momento. Y tomando el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, este es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, dijo, este es el cáliz de mi sangre. O sea, pues no se detuvo en su amor. ¿Qué estamos abordando aquí? Estamos abordando la lógica divina, la lógica del olvido de sí, la lógica de la entrega, pero extrema, ¿verdad? Es la lógica del amor más puro. Tendríamos que cuestionarlo. ¿Y yo cómo aprovecho esta entrega de Jesús? ¿Cómo aprovecho la Eucaristía? Porque la Eucaristía la hace la iglesia, la hacemos todos nosotros, hacemos la Eucaristía, ¿verdad? Pero también la Eucaristía hace la iglesia. Entonces tendremos que preguntarnos, ¿y yo me hago con la Eucaristía? ¿Me rehago con la Eucaristía? ¿Me encuentro con Cristo en la Eucaristía? Date cuenta que la misa tiene, y ya lo veremos, un tono festivo, gozoso. Es un misterio que conjuga el dolor de la entrega de Jesús en el Calvario, pero al mismo tiempo la última cena, la participación, ese es un gozo impresionante, es un bien por encima de todos los bienes. Por eso escribe San José María en Forja, algo que lo pone en tercera persona, pero era él, dice, cuando daba la comunión, aquel sacerdote sentía ganas de gritar, allí te entrego la felicidad. Aquí te entrego toda la felicidad. ¿Qué más queremos? Sino comulgar. Bueno, pues dice el Papa Juan Pablo II, la felicidad consiste en radicarse en el amor. Si uno logra echar raíces, en la Eucaristía, radicarse, eso significa, ¿verdad? Echar raíces, Dios con nosotros, la Eucaristía, ¿verdad? Tiene la felicidad asegurada. Radiquémonos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en este sacramento maravilloso. Dice San José María, animándonos, pues, ¿verdad? Dice, el sagrario ha de ser como un imán. Hemos de sentir la necesidad de acudir ahí muchas veces al día, aunque sea un instante. Acercaos al sagrario y ofreced al Señor nuestro esa pequeña contrariedad, esa cosa que os cuesta, le ofrecemos aquello y esto otro y seréis felices. Uno se pone a examinar y dice, bueno, pues ¿cuántas cosas tendría que haber comentado al Señor? Fíjate que yo tuve por profesor, uno de mis profesores, pues era un santo, ¿verdad? Y nos enseñaba pues la confesión, que es una cosa muy importante, ¿verdad? Y entonces nos decía que él cuando atendía pues a un hombre o una mujer, veía que llegaban con el gran pesar en el corazón, y pues a veces no llega uno solo a decir sus pecados, sino a buscar una orientación ante un gran dolor, ¿verdad? Entonces le decía a él, mire, y estas cosas que me está diciendo, ya se las dijo a él, a Jesús, ya se las dijo a él, porque él tiene un poder infinito. Dígaselas a él, cuénteselas a él. Y entonces decía que cómo la gente quedaba reconfortada. Pues claro, si vamos a él quedaremos con toda seguridad reconfortados. Entonces acostumbrémonos a mirar el sagrario.
Yo estaba en la floresta predicando una homilía y me tocó predicar, pues ahí llegan pues niñas de últimos años y van mezclando, y de primeros, y estaban las de primero. Y entonces yo dije que no solo predicaba para ellas, sino para todos, que tendríamos que acostumbrarnos a visitar el sagrario y llegarle a decir algo, aunque sea un instante, porque Él está feliz de vernos. Y entonces llegar y decir: hola Jesús. Eso es mucho para Jesús, porque somos sus hijos. Como ustedes cuando lo llama por teléfono un hijo, más si está afuera: hola papá. O un hermano: hola hermano, ¿cómo estás? Esas palabras tienen como un contenido bien fuerte, sentimental y racional. Bueno, pues igual a Jesús. El punto es que yo me quedé confesando ahí, y una hora después oí un gran tropel en el oratorio, ¿verdad? Salía a ver qué pasaba afuera, salía el confesionario. Más o menos es como aquí, ¿verdad? Que está el confesionario, y salía a ver. Y eran las de primer grado, que le estaban diciendo a Jesús: hola Jesús, solo así chiquititas, ¿verdad? Niñitas, y estaba una profesora con ellas y me dice, yo ya les dije que se queden un momentito más, pero dicen que no tienen tiempo porque tienen que ir a jugar. Entonces, pues yo las animé que se fueran a jugar, lógicamente, ¿verdad? Pero el punto es que habían entendido el hola Jesús. La creatividad de San José María no dejaba de sorprender pues a quienes estaban al lado suyo en su predicación, y utilizaba unos términos como saludar, refiriéndose al sagrario, saludar, asaltar, cortejar, escaparse. Decía en una ocasión: escápate cuando puedas hacer compañía a Jesús sacramentado, aunque solo sea durante unos segundos, y dile con toda tu alma que le quieres y que le quieres querer más, que le quieres por todas las personas de la tierra, también por aquellos que dicen que no le quieren. Y pues era como su GPS, los sagrarios y los muros de las iglesias, los campanarios. Iba caminando por la ciudad, caminaba mucho al principio, en sus primeros años de sacerdocio, iba, como decía él, asaltando sagrarios, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, que en esta hora hay muchas iglesias y hay esos lugares de visita al Santísimo. Hay que pasar con los niños, aunque sean pequeñitos, y decirle: vamos a saludar al Señor, y decirle: hola Jesús, o un poco más, lo que quieras. Pero el hecho de bajarse y de acompañarle es muy sano, muy saludable, y además fomenta el amor, porque el amor se enciende con el amor. Entonces, San José María decía que quería compasión al Señor en la hostia santa, y quería que todos creciéramos en devoción eucarística, con ese enamoramiento, ¿verdad?, que tiene que llenar para nosotros toda la vida. Qué bonito es esto, como para pararse y detenerse. Ya te decía que el sacrificio del altar es un sacrificio banquetal, pero en español no se dice eso, no se puede decir banquetal. Entonces en teología se invierte, cuando se traduce al español se dice un banquete sacrificial, pero lo primero es que es sacrificio y banquete. Esto también ya existía como una prefiguración. Antes hablaba de cómo hay una continuidad con la liturgia judía y la continuidad con nosotros, aunque es otra religión, pero de verdad son nuestros hermanos mayores y es el mismo Dios. Entonces, ellos tenían el holocausto como sacrificio, que quemaban absolutamente toda la víctima, pero en otras fiestas y en otros momentos no. Entonces, daban a Dios unas partes específicas, y después compartían con el pueblo las partes de carne de las víctimas. Entonces ya estaba prefigurado esto, holocausto, porque la misa es un holocausto, y termina con la comunión del sacerdote, estrictamente hablando, la misa, ¿verdad? La esencia de la misa termina con esa. Y ya después la participación de los fieles en el banquete puede omitirse. Hay misas que solo da el sacerdote, pero pues es parte importante, por supuesto, pero es como esos sacrificios que se compartía a la víctima.
Y entonces ahí está. O sea, es sacrificio banquetal. O sea, uno tiene que pensar, y yo salgo feliz de la misa, y llego feliz a la misa, a encontrarme con la fuerza de la Eucaristía, que es una fuerza infinita, con una luz espectacular, con un calor, con un fuego, con una energía. Se aplica a la liturgia aquel salmo que dice: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, sedienta está mi alma de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, árida y sin agua. Y el Salmo, el 41 dice: como el ciervo busca las fuentes de las aguas, así te busca mi alma a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y veré el rostro del Señor? Es como un enamorado que quiere ver el rostro de su enamorada, o la enamorada ver el rostro de su enamorada. Es una pregunta. ¿Cuándo vendré y veré el rostro del Señor? Y entonces aquí tenemos que ya ver nosotros nuestras visitas al sagrario, ¿verdad? Nuestras comuniones, la participación en estos retiros, pues son eucarísticos de esencia, ¿verdad? En fin, el punto es que Dios quiere encontrarse con nuestro corazón. Y termino diciendo que esta es una lógica eucarística, es una lógica de anhelo, porque esto solo se entiende con el amor, ¿verdad? Entonces Jesús dice Benedicto XVI, que es obvio que no está inventado por los hombres esto, dice, porque es inaudito. Nunca se pensó que Dios se hiciera pan para compartirse Él mismo, entregándose Él mismo. Lo mejor que tiene es Él mismo, y eso es lo que nos da. Entonces dice, una lógica de amor, una lógica de anhelo, una lógica de deseo. Cuando usted es enamorado, desea ver a la enamorada, y al revés, enamorado, desea ver enamorado. Y este es un matrimonio místico de Dios con nuestra alma. Lógica de anhelo, lógica de deseo, lógica de humildad, ¿verdad? Porque reconocemos que el grande es Él, y que esta pequeña cosa que somos nosotros, pues que por privilegio suyo lo podemos recibir. Una lógica de silencio, de pausa, de perseverancia. Claro, porque Él no grita, Él está callado, Él está esperando. Decía San José María: eres tú el que siempre espera. Nosotros no hacemos ni antesala, tú nos esperas y nos recibes de inmediato. Entonces, la lógica del silencio, de la permanencia y de la contemplación. ¿Se acuerdan? Son un poco mayores, antes se decía, y es castellano, bueno, mira cómo la contempla o cómo lo contempla. Hablando del amor, es que el amor acaba en contemplación. Uno se embeleza contemplando al amado, a la amada. Igual con Jesús, igual con Dios. Terminemos pues, pero viendo, ya decía yo, que es una riqueza muy grande, y que solo estamos en el Antiguo Testamento, era la sombra, explica Benedicto XVI. En el actual Nuevo Testamento es la imagen, pero ya estamos gozando de la realidad que será en la vida futura, ¿verdad? Cuando participemos de Dios. Pero estos sacramentos son como un anticipo ante nosotros, que nos hacen comer cielo. San Francisco de Asís decía que no hay diferencia entre entrar en el cielo después de la muerte, o entrar en el cielo y comulgar, porque es precisamente participar de Dios. Pero nuestras limitaciones personales y miserias reducen los efectos y nos impiden esto. Pero es entrar en Dios, entrar en el cielo. Terminemos pidiéndole a María que nos enseñe pues a aprovechar tanta riqueza. Santa María, Madre nuestra y Madre de Jesús, por supuesto, enséñanos a tratarlo bien, a hacer cada día almas más eucarísticas, más llenas de Dios, amantes denodados de Jesús en la hostia santa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice el punto número 1 del examen de conciencia que acabamos de hacer, una cita de el punto 529 de Forja, dice: Jesús, en tus brazos confiadamente me pongo, escondida mi cabeza en tu pecho amoroso, pegado mi corazón a tu corazón, quiero en todo lo que tú quieras. Y la pregunta dice: ¿deseo que mi corazón se parezca cada vez más al corazón de Cristo? Claro, es la razón de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Él se nos pone como a mano, ¿verdad? Se acerca tanto, se aparece y explica cómo es su corazón. Por eso San Pablo nos aconseja: lleven en sus corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo en el suyo. Entonces lo lógico es que querramos conocer esos sentimientos de Jesús. Entonces sigo leyendo el punto, la pregunta del examen. ¿Cómo procura aprender en el Evangelio sus reacciones, su ternura, sus miradas, su cariño, su delicadeza, su paciencia, etcétera? Pido para mis hijos, mi cónyuge, mis amigos, que Dios les dé un corazón grande. Bien importante el tema del corazón, porque dice el catecismo que es el centro de la personalidad, catecismo de la Iglesia, ¿verdad? Y entonces, volviendo a hacer un poquito de recorrido histórico, hay que saber que la fiesta del corazón de Jesús se instituye en el siglo XVII, porque le dice el Señor a Santa Margarita María Alacoque que al terminar los 8 días de Corpus Christi, la octava de Cristo, o sea, la semana del cuerpo y la sangre del Señor, esa fiesta que se prolonga como es grande, como una semana, entonces el próximo viernes fuera la fiesta del corazón de Jesús. Y después se puso la fiesta del corazón de María el sábado siguiente al viernes. Pero entonces dijo eso, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros aprendamos y sepamos cuánto nos quiere. Ustedes como papás no dicen muchas veces, cuando un hijo no se porta tan bien: si supiera este muchacho cuánto lo quiero, o esta hija cuánto la quiero, o porque se porta muy bien también, ¿verdad? Ante los gozos, cuánto los quiero, cuánto la quiero. Bueno, pues así y más nos quiere el Señor. Pero nosotros contemplamos ese corazón herido, traspasado por una lanza, ¿verdad? Y pues coronado de espinas, envuelto en fuego de amor, con una cruz arriba, que significa que desde el principio el corazón de Cristo estuvo presidido por la cruz. Un amor que llega hasta el extremo. Juan Pablo II decía que si Cristo no hubiese muerto en la cruz, todavía estaría por decir el argumento supremo del amor. Porque cuando estamos en nuestros peores momentos, en ese abismo de dolor y de sufrimiento, Cristo está allí y nos toma de la mano y nos dice: hijo, yo estoy aquí para ti, estoy aquí contigo. Y entonces así se aparece Cristo
pues con ese corazón ensangrentado y herido, pero al mismo tiempo en fuego, cubierto, envuelto en fuego de amor por nosotros. Tanto que le pregunta así Santa Margarita, que por qué se aparece así, con ese fuego. Y dice que salían llamaradas que a veces le decían que no resistía ella misma, aunque gozaba pues con esa comunicación de Dios, pues sí que le decía al Señor que ya no podía. Entonces, bueno, pues le dice, es que así los quiero a ustedes. Así. Entonces entendemos que el amor de Jesús pues es un amor comprometido, un amor entero, verdadero, sacrificado, incondicionado, porque no dijo, los voy a querer si ustedes se portan así o asá, o si me corresponden así o asá. Por supuesto que el Señor quiere y procura correspondencia como cualquier amor, pero nos quiere por encima de nuestra respuesta. Así pues, cuando nos hemos equivocado, siempre encontramos esa seguridad del corazón abierto de Cristo y las llagas de Cristo nuestro Señor. Los santos dicen, santos que han tenido esta devoción, dicen que hay que ir, así decía San José María, a las llagas de Cristo, y citaba la Escritura, como las palomas se refugian en los agujeros de la roca a la hora de la tempestad. Entonces, así hay que ir, a la hora de la tempestad, buscar el refugio, el alivio, el amor, la piedad, la fortaleza en Jesús. O sea, pues que Jesús, con su amor hacia mí, hacia nosotros, no guarda distancias. No se refugia en excusas como tantas veces nosotros. No busca evadirse. Llega hasta las últimas consecuencias. Llega hasta el dolor, hasta la entrega en la cruz de su misma persona, ¿verdad? Y decimos de su cuerpo y de su sangre. Y por contraste, pues veamos el comportamiento nuestro, ¿verdad? Vivimos, dice el Papa Benedicto XVI, citando a Martin Buber, el eclipse de Dios. ¿Se niega la existencia de Dios o se vive como si Dios no existiera? Se saca a Dios de la historia de los pueblos, dice el Papa, del acontecer diario de las instituciones, de la educación de las nuevas generaciones, de las familias y de las personas. Tergiversando valores, el hombre se interesa solo, al menos en gran escala, pues, por su egoísmo, se aísla en su individualismo de comodidad, de fama, de materialismo, de éxito, de dinero. Y el hombre sin Dios ya no sabe quién es. Y por supuesto, como dice el Papa Francisco, deja de ser peregrino con una meta por este mundo, el que es la vida eterna, deja de ser peregrino y se vuelve errante. Es decir, que no sabe de dónde viene ni sabe para dónde va. Entonces, para no reflexionar en el aire, pues recordemos a Jesús, ¿verdad? Que viene en Belén, así nos lo presenta la liturgia. Ustedes se darán cuenta que pues, muchos de los retiros de estas meditaciones son litúrgicas, porque es como un tesoro maravilloso que tenemos en la liturgia, y lo bueno es que nosotros, si antes hablábamos de la misa como una fiesta, sepamos la música de la fiesta, ¿verdad? Veamos que, como dicen aquí, cuando alguien está aburrido en una fiesta, dicen, es que ese es de otro chiste, es que ese no escucha la misma música, son expresiones del pueblo, ¿verdad? Bueno, pues que nosotros escuchemos la música y recordemos que venimos de la Navidad, Jesucristo en Belén, y creciendo, la ida a Egipto, y crece el bautismo, y después va encontrándose con sus discípulos, ¿verdad? Y llama a Andrés, llama a Pedro, y aparecen Marta y María y Nicodemo y Lázaro. Son historias preciosas que hemos de conocer, pero luego viene la traición, y entonces en Semana Santa pues vemos esos días tremendos, ¿verdad? De pasión, muerte y resurrección de Jesús. Luego de la resurrección y ascensión a los cielos de Jesús, hemos tenido la celebración de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo. Y después del Espíritu Santo, precisamente la Santísima Trinidad, que es un domingo que lo acabamos de celebrar, maravilloso, pero luego viene ya concretando estas dos fiestas. El Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor, que por tradición se dice en latín, así dicen, gracias a Dios, todavía en los pueblos, Corpus Christi, y el corazón de Jesús, donde ya es Jesús
Es decir, todo esto termina en Jesús que se nos da. Y nos dice el Padre, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, trátenlo, cómanlo, ¿verdad? En la hostia santa, gocen entendiendo su corazón. Entonces, preguntémonos, tú y yo, ¿escuchamos sus propuestas? ¿Nos dejamos tocar el corazón? ¿Nos tomamos en serio el amor? O mejor dicho, podríamos decir, tratarlo así, ¿nos dejamos cautivar una y otra vez por Jesús? Porque Jesús es cautivador, nos dejamos cautivar. Siempre hay que considerar que Él no avasalla, que Él no fuerza, que Él no coacciona, siempre cuenta con nuestra libertad. Todo esto, pues, esta meditación de Jesús apareciéndose a Santa Margarita María Alacoque y explicándole su corazón, invitándonos a que bebiéramos de la herida del corazón abierto de Jesús. Pero eso lo dice en el Evangelio, recordemos cómo le dice a la samaritana que le dé agua. Y cuando ésta se niega, le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva, y no tendrías ya nunca más sed. Y en la fiesta de los tabernáculos, ya cerca de la pasión, Jesús, contento porque le escucha mucha gente, dice, aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Entonces, es el corazón de Cristo abierto como torrente, ¿verdad? Se abre en la cruz, dice el predicador del Vaticano, del Papa, Rainiero Cantalamessa, que es como que la roca se va llenando de agua con tanta lluvia y de repente ¡pah!, se abre la roca, ¿verdad? Pues eso pasaba con Jesús, fue atesorando todos esos tesoros y cuando abre, se hiere su corazón en la cruz, se abre y se derrama sobre nosotros todas las maravillas que traía. Entonces, esto nos invita a salir de nuestra visión de microscopio y adquirir una visión de telescopio. Eso que nos dice el Papa Francisco, que salgamos a las periferias, que no solo físicamente, sino también culturalmente, profesionalmente, políticamente hablando, educacionalmente, que metamos a Dios ahí, que hay que conquistar esta sociedad para el Señor. O sea que Jesús, con el Sagrado Corazón de Jesús, con esa fiesta maravillosa, ya te digo, da poquito tiempo para tratarlo aquí, por eso quería comenzar con la pregunta del examen. En tu brazo, Jesús, confiadamente me pongo, escondida mi cabeza en tu pecho amoroso, pegado mi corazón a tu corazón, quiero en todo lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, San José María nos dice que el corazón de Jesús nos saca de la anestesia del diablo y del mundo y de la carne que nos tienden a anestesiar. Y entonces nos saca y dice el Señor nuestro, aquí nos tiene dispuestos a escuchar cuanto quieras decirnos. Háblanos, estamos atentos a tu voz, que tu conversación cayendo en nuestra alma inflame nuestra voluntad para que se lance fervorosamente a obedecerte. Inflamar es llenar de fuego, ¿verdad?, una voluntad enamorada. Y es que Jesús nos pide que vayamos por todo el mundo y que alcancemos a muchas más almas. Quizás estamos acostumbrados a un cristianismo pasivo y entonces, pues es tremendo eso, ¿verdad? Porque cuando uno tiene un empleado que es tan pasivo y no es proactivo, o nosotros mismos nos distinguimos proactivos y a veces pasivos, y sabemos que lo que se requiere de nosotros es salir de la visión de microscopio y tomar esa visión de telescopio, adquirir esos horizontes divinos que están siempre por encima de los nuestros, pero no son una necedad, ni una quimera, ni una locura, sino son posibles con Dios, con Cristo. Así dice San José María, tú solo, sin contar con la gracia, que es lo que nos da borbotones el corazón de Cristo, no podrás nada de provecho,
porque habrás cortado el camino de las relaciones con Dios. Con la gracia, en cambio, lo puedes todo. O sea, la gracia de Dios, la ayuda que nos viene del cielo a borbotones, es lo que Jesucristo, te quiero citar a San Juan Crisóstomo, ¿verdad? Un gran obispo y orador de Constantinopla, dice: Jesucristo llama a la gracia agua viva, porque actúa siempre, porque la gracia del Espíritu Santo, cuando entra y se establece en el alma, tiene más ímpetu que cualquier torrente. No se agota nunca, no se seca, no se acaba. Y para indicar esta inagotable energía, ¿verdad? Dice, el Señor la llama fuente y río. O sea, está yendo pues a las mismas imágenes que utiliza el Señor. De él manarán ríos de agua viva. Y a la samaritana: yo te daré un agua viva que salta hasta la vida eterna. O sea, el Señor habla así, y más que un río, dice San Juan, es una red de ríos. Y la llama también el Señor agua que salta, para indicar su fuerza y su ímpetu. Qué bonito, pues, porque ahora se tiene una visión negativa de Dios. Se ve a Dios como un intruso, como un impositor de leyes, ¿verdad? Como un cobrador de impuestos, no sé yo cómo, pero se ve así. Y es todo lo contrario. Es un Dios amor, es un Padre, es un hermano, es un río que refresca de agua viva, que salta hasta la vida eterna, que nos saca de nuestro pequeño lugar y nos pone en otro más bello, más hermoso. Cambia las perspectivas, ¿verdad? Y no se agota nunca, no se seca nunca, no se acaba nunca. Y dice el mismo San Juan Crisóstomo, ¿verdad? Que dice, para entender esto bien, nos lleva a la Escritura, dice, hay que pensar en la sabiduría de Esteban, en la palabra de Pedro, en la fuerza de Pablo. Nada pudo contener ni menguar su empuje, ni la cólera del pueblo, ni la violencia de los tiranos, ni el ataque de los demonios, ni los asesinatos cotidianos. Como un río impetuoso, pasaron por encima de todo lo que estaba delante de ellos. Por encima de todo pasaron. Así será nuestra vida, pues. Así será nuestra vida. Si vamos de la mano de Dios, ¿verdad? Nada podrá detener el ímpetu de la gracia. A través de los montes las aguas pasarán, dice el Salmo 53. A través de los montes pasaron y nosotros pasaremos. Porque Dios todo lo llena, todo lo fecunda, todo lo inunda. Y con su fuerza podemos alcanzarlo todo. Basta que nosotros quitemos los obstáculos. Entonces, pues, es lo que nos insistía San José María. Con la gracia de Dios, tú has de acometer y realizar lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera. Pero esto lo vivía cuando mandó a una hija suya. Hay países donde ha comenzado el Opus Dei, digámoslo así, ¿verdad? Como un misterio, porque en Irlanda, pues uno de los Opus Dei, cuando estaba comenzando, pues fue a estudiar un máster a Irlanda y pues tenía un compañero y se hicieron muy amigos y le iba contando pues que era del Opus Dei y cómo era el Opus Dei. Total que este muchacho iba viendo que aquello le podía interesar y coincidía bastante con su personalidad y entonces iba conversando de esto con su hermana. Entonces y que pues dicho sea de paso, era una mujer muy bella, ¿verdad? Entonces iba conversando de esto hasta que el muchacho le dijo un día: mira, yo me voy a hacer del Opus Dei. Y entonces, porque esto y esto y esto es lo que yo quiero. Y entonces dice ella que cuando volvía a su residencia universitaria, iba llorando y sus lágrimas se mezclaron con la lluvia porque decía: esto también es para mí. Pero no había mujeres en el Opus Dei. Entonces le dijo el muchacho que escribiera a San José María Roma. Y le escribió diciéndole su interés. Pero sucedió que esta muchacha le habló a una prima
que dijo, pues esto también es para mí, esto es lo que yo quiero. Y tenían una amiga íntima mutua, y entonces total que las tres pidieron ser del Opus Dei y no había mujeres del Opus Dei. Y entonces San José María mandó una de Roma, pues una directora para que se fuera a encargar de la labor en Irlanda y formar a estas chicas. Pero ellas, para conocer a las mujeres del Opus Dei, tuvieron que ir a España, a hacer un viaje a España. Entonces a lo que yo voy es que le dijo San José María, esta que se fue, cuando yo te pida algo, no me digas que es imposible, porque ya lo sé. Pero desde que me pidió hacer el Opus Dei el Señor, los imposibles han ido saliendo. Pero todo con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios tú has de cometer y realizar lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera. Entonces, pues, claro, entendemos que primero hemos de pedirle al Señor nuestra santidad, nuestra mejora espiritual, por supuesto, y después preocuparnos de los demás, ¿verdad? Pero si alguna vez aparecen problemáticas o dificultades, pues también, decía San José María, a veces ocurre que se llena el alma no de falta de paz, pero sí de intranquilidad, de inquietud. En esos momentos yo me acerco al Señor y le digo, tú harás las cosas antes, más y mejor. Y me lleno de tranquilidad. Ponerse en las manos del Señor, así comenzamos esta meditación. Jesús, en tus brazos confiadamente me pongo, en tu corazón, ¿verdad?, en tus llagas. Ponerse en las manos del Señor como un niño pequeño se pone en brazos de su Padre, es una entrega a Dios. Y tú, Señor, harás todo antes, más y mejor. Entonces, pues, que no olvidemos, porque en realidad, decía San Pablo, que recordemos todo lo que hizo San Pablo, ¿verdad? Tú sabes que críticos del cristianismo, del catolicismo, dicen que Jesús no fundó la iglesia, que el que fundó la iglesia fue Pablo, que Jesús predicó una doctrina, pero el que hace la iglesia es Pablo. Y visto así por fuera, pues es realmente así, ¿verdad? Entonces, en el sentido de que él es el que lleva la semilla por todas partes. No te olvides la grandeza de Pablo, que era un hombre tricultural, ¿verdad? Era judío, educado en la mejor cátedra de los judíos, era romano, ¿verdad? Y tenía pues toda la formación jurídica y militar romana, y al mismo tiempo era griego, tenía toda la formación filosófica de griego, porque era de Tarso, judío, en una de las colonias de los judíos en Tarso. Bueno, pues ese hombre tricultural, hecho, y era príncipe, era hecho para todo, ¿verdad? Entonces lleva el fuego de Cristo por todas partes. Pero él mismo dice, nadie puede decir Señor Jesús si el Espíritu Santo no se lo inspira. O sea, no podemos hacer nada. En estas lides sobrenaturales y de amor espiritual, de santidad personal y de apostolado, la gracia de Dios es la que nos da todo, y la gracia de Dios te saca libre cada día, decía San José María, de los lazos que te tiende el enemigo. Porque en mí ha esperado, dice el Salmo, lo libraré, lo protegeré, porque ha conocido mi nombre, clamará a mí y yo lo oiré. Con él estoy en la tribulación, no estás solo. Entonces, no basta que sintamos la mano poderosa de Dios, pues, sino que intentemos corresponder, y por eso estamos en el retiro, ¿verdad? Queriendo corresponder, y nos movemos hacia el corazón de Jesús, que es el tema de la meditación, y nos admiramos de que Él nos pida tanto y al mismo tiempo nos dé tanto. Quiero terminar leyéndote un punto de Forja que tiene que ver con el corazón de Jesús. Dice Jesús, el punto 933, te lo leo de la mano de María. Jesús, que mi pobre corazón se llene del océano de tu amor. Estamos hablando de otras dimensiones, ¿verdad? Con oleadas tales que limpien y expulsen de mí toda mi miseria. Vierte las aguas purísimas y ardientes de tu corazón en el mío, hasta que
satisfecha mi ansia de amarte, no pudiendo represar más afectos de divino incendio, se rompa morir de amor y salte ese amor tuyo en cataratas vivificadoras e irresistibles y fecundísimas a otros corazones que vibren al contacto de tales aguas, con vibraciones de fe y amor. O sea, es pues esa inundación divina en el mundo que si nosotros somos fieles, fíjate, te cuento, termino con esto, también es importante, que decía pues un famoso autor mexicano, dice que él veía que estos problemas mundiales se sanarían muchísimo si nosotros fuéramos más eucarísticos. Si cada uno de nosotros pues, pretendiera vivir más del corazón de Cristo y con el alimento de la Eucaristía, pues es así. Si fuésemos más amadores del corazón de Cristo y nos identificásemos con Él, hombre, las cosas cambiarían tanto. Pidámosle a la Virgen pues que nos enseñe a amar así y que no digamos nunca basta, porque en el amor siempre se puede crecer. Santa María, enséñame a amar como amaste y como amas tú. Santa María, enséñame tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios,
Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.